La noche en Los Ángeles destellaba con luces urbanas y un aire inusualmente pesado, como si algo oscuro se ocultara en cada sombra, esperando ser descubierto. El lugar que pocos se atrevían a mencionar, el Jardín de Rosas de Boris Karloff, yacía en un rincón aparentemente tranquilo de la ciudad, envuelto en un silencio tan opresivo que helaba la sangre. Cuentan los rumores que cada pétalo que florecía ahí crecía alimentado con un extraño secreto, y que su belleza era tan solo el velo que cubría un horror ancestral. Muchos han pasado frente a sus barrotes de hierro, observando la maraña de rosas y notando el singular tono escarlata de sus pétalos, pero pocos reparaban en la sensación escalofriante que recorría la piel al contemplarlas. Unos pocos, demasiado curiosos o quizá demasiado incautos, habían decidido internarse entre los senderos sinuosos de aquel jardín maldito, dejando testimonio de vivencias perturbadoras, pesadillas que parecían arraigadas al mismísimo suelo. El portón herrumbroso daba la impresión de estar a punto de desmoronarse, pero no terminaba de hacerlo, como si una fuerza invisible lo mantuviera en pie para que nadie escapara sin un buen susto. De día, el jardín podía parecer un lugar pintoresco, con senderos de piedra y bancos antiguos donde uno se imaginaría a los visitantes sentados, contemplando las rosas y dejando que la brisa les acariciara el rostro. Pero en cuanto el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, el ambiente se transformaba. Un espesor similar a la neblina comenzaba a reptar desde la base de los tallos, subía por los troncos nudosos y envolvía el aire con un aroma penetrante, dulzura marchita que calaba en los pulmones y hacía toser en la oscuridad. No había faroles en el camino, tan solo la luz mortecina de la luna cuando se dejaba ver. Caminantes solitarios que se aventuraban por la zona juraban haber escuchado pasos detrás de ellos, crujir de hojas secas a destiempo y una especie de susurro gutural que parecía provenir del interior de las rosas. Nadie sabía con certeza de dónde nacía ese sonido, ni quién o qué lo producía. Algunos lo atribuían a espíritus en pena, otros hablaban de rituales antiguos que se habían celebrado en el lugar cuando no era más que un terreno baldío. Lo cierto es que, en cuanto uno pisaba el sendero principal, algo indescriptible comenzaba a presionar el corazón, a encoger el estómago, como un presentimiento que avisa que las cosas no van a terminar bien. Historias de desaparecidos pintaban el jardín de rosas de Boris Karloff con un misticismo trágico. El cuidador, un hombre de mirada perdida y piel ajada, acostumbraba a vigilar las distintas secciones del jardín. Nadie sabía su nombre real. Unos lo llamaban el fantasma de las rosas, otros preferían no llamarlo de ninguna manera. Era casi tan silencioso como la bruma que rodeaba las plantas. Su silueta delgada se deslizaba entre los arbustos, apareciendo y desapareciendo cuando menos se esperaba, como si conociera cada atajo y ocultara un siniestro propósito en su semblante serio. A veces, se quedaba inmóvil, observando con ojos vidriosos a los visitantes que se atrevían a explorar, y sonreía con un gesto difícil de descifrar. Daba la sensación de que sabía algo que los demás ignoraban, algo aterrador que prefería llevarse a la tumba antes que compartir. Cada flor, cada pétalo, parecía tener vida propia. Bajo la tenue luz lunar, resultaba inquietante cómo sus bordes carmesí se movían con el viento, como si las rosas se comunicaran en un lenguaje silencioso y ancestral. Había quienes afirmaban que, si uno se acercaba lo suficiente, podía escuchar una especie de latido provenir de los tallos, un pulso sutil que retumbaba contra el pecho. Aquellos más osados se atrevían a cortar una rosa para llevarla como recuerdo, y no faltaban los que decían que, al cortarla, liberaban un grito desgarrador inaudible para el oído común, más imperceptible para el alma. El pánico que se desataba en ese instante era inevitable, las sombras parecían agrandarse, los sonidos se intensificaban y un escalofrío recorría los huesos de quien sostenía la flor. Más de uno arrojaba la rosa al suelo, retrocediendo aturdido, presa de la impresión de haber despertado algo que debía permanecer dormido. Las leyendas urbanas indican que, en el centro del jardín, se alza una fuente de mármol cubierta de musgo y grietas, con una efigie desgastada por los años. Dicen que en sus mejores tiempos escupía agua cristalina, pero ahora se alimenta de un líquido turbio y espeso, con un color rojizo estremecedor.
Las rosas más próximas a la fuente poseen un tono escarlata mucho más vívido y, para el ojo inexperto, resultan fascinantes. Sin embargo, algunos han percibido un matiz sombrío en ellas, casi como si fuesen fruto de una fuente manchada de sangre. El chirrido constante del agua al caer rompe el silencio helado, como una advertencia solitaria que retumba en la noche y mantiene a raya a aquellos con instintos de supervivencia. Pero a los curiosos, en lugar de alejarlos, los atrae como polillas a la llama. Una estudiante de intercambio, convencida de que los rumores no eran más que supercherías, decidió documentar con su cámara cada rincón de este tenebroso paraje. Al inicio, sus grabaciones mostraban el paisaje nocturno, un muro cubierto de hiedra y las rosas que se mecían. Su voz temblaba levemente cuando describía lo que veía, la fuente espeluznante, las sombras que se movían con extraña sincronía. Con el paso de los minutos, su registro se volvió errático. La respiración se oía agitada, como si hubiera empezado a correr sin rumbo. De pronto, captó la figura del cuidador observándola desde la lejanía, apenas iluminado por la pálida luz lunar. Su rostro parecía distorsionado, o tal vez era el lente empañado por los nervios. Lo último que se ve en esa grabación es la estudiante volviendo la cámara hacia un rosal gigantesco. Sus pétalos se agitaban de una forma antinatural, acompañados por un siseo sordo. Luego, el video concluía con un ruido estático y un grito ahogado. Nunca más se supo de ella. Algunos vecinos cercanos aseguran haber escuchado durante la noche el sollozo de la joven mezclado con un murmullo espectral, como el de miles de voces lejanas que llamaban desde el fondo de la tierra. Decían que se trataba de la llamada de las almas atrapadas en el jardín de rosas, incapaces de encontrar reposo. El cambio en el ambiente era perceptible, parecía que desde aquel suceso, una macabra energía envolvía cada pétalo. Alguien señaló que, con cada luna llena, las rosas adquirían un matiz más oscuro, como si se alimentaran del dolor y las historias de quienes cruzaban el umbral de hierro. Una noche, con el cielo cubierto de nubes negras, se oyó un estruendo seguido de un crujido profundo. El portón principal se había cerrado de golpe. Una pareja que había ingresado minutos antes, buscando un lugar diferente para un paseo nocturno, quedó atrapada en el interior. Tras varios intentos de forzar la puerta, comprendieron que no cedería. La mujer empezó a notar que el perfume de las flores se volvía más denso, casi irrespirable, y se pegaba a su nariz con un hedor que mezclaba dulzura y descomposición. El hombre, con las manos sudorosas, revisó la reja, el candado y los alrededores, buscando un punto por donde escapar, pero lo único que halló fue la mirada fija del cuidador, que se erguía detrás de un rosal sin emitir palabra alguna. En la penumbra se distinguía apenas la forma de su boca esbozando una sonrisa torcida. Al intentar acercarse para pedir ayuda, la figura se desvaneció en un pestañeo, dejando a la pareja con el corazón palpitante y sin un plan claro. Decidieron avanzar hacia la fuente, convencidos de que quizás ahí hallarían otro camino de salida. Sin embargo, a cada paso que daban, los minutos se prolongaban como si estuvieran sumergidos en un sueño lúgubre del que no podían despertar. El canto de los grillos se fundía con un zumbido extraño, similar al abejorro inquieto que gira alrededor de una flor, aunque resultaba mucho más siniestro. Sentían pasos suaves a su alrededor, crujir de ramas y un aliento ajeno rozando sus nucas. Se aferraron el uno al otro, incapaces de disimular el terror que los abrumaba, y avanzaron sorteando los tallos que parecían alargarse para enredarse en sus tobillos. La fuente, visible desde la distancia, parecía latir con un fulgor desvaído. El chapoteo del agua era estremecedor en medio de tanto silencio. Al llegar, notaron que el líquido no era cristalino, sino de un tinte rojizo, denso, que vertía un gorgoteo que recordaba a un lamento agónico. Apartaron la mirada con asco y horror, pero antes de poder retroceder, los candiles de la fuente chisporrotearon, encendiéndose sin que nadie los tocara. La mujer juró ver reflejada en la superficie un rostro cubierto de pétalos, con ojos brillantes como ascuas. Sin previo aviso, una ráfaga gélida corrió por el jardín,
como si algo gigantesco acabara de inhalar todo el calor de la noche. El cuidador surgió detrás de ellos, parado en silencio. Cuando el hombre trató de hablar, su voz se quebró y lo único que pudo balbucear fue un ruego desesperado para que los dejaran salir. Pero la mirada del cuidador era inhumana. Entonces, sin pronunciar palabra alguna, se dirigió a la orilla de la fuente y pasó la mano por el agua rojiza, esparciendo gotas oscuras que cayeron sobre las rosas circundantes. Un murmullo gutural llenó el aire. Las rosas comenzaron a estremecerse con su contacto, como si hubieran despertado de un letargo. Una especie de susurro colectivo anidó en los oídos de la pareja. Empezaron a sentir un intenso mareo, como si cada uno de sus sentidos estuviera siendo anulado por una presencia invisible. La mujer se arrodilló, presa de náuseas, y pudo ver, muy de cerca, cómo los pétalos se abrían y cerraban con un ritmo cadencioso, semejante a la respiración. El hombre se aferró a su brazo, intentando levantarla, pero las fuerzas parecían abandonarlo a cada segundo. Algo en el ambiente drenaba su vitalidad. Sus latidos se aceleraron, se ahogaron en un temor que parecía cobrar forma. Las siluetas de las rosas crecieron ante sus ojos, mostrando espinas más grandes, más afiladas, y un color tan rojo que amenazaba con diluir la cordura. Cada tallo crujía a su alrededor, como si la vegetación comenzara a moverse por cuenta propia, atrapando poco a poco sus extremidades. Intentaron sacudir el cuerpo para liberarse, pero las vides se aferraban con tenacidad inquebrantable. Un grito silencioso surgió de sus gargantas, incapaz de escapar. Las ramas y espinas se enredaban en sus piernas, sus brazos y su pecho, inmovilizándolos junto a la fuente. La luna emergió detrás de las nubes justo en ese instante y reflejó la escena con un fulgor macabro. El cuidador alzó la cabeza y pareció satisfacerle lo que veía. Aquellas risas ahogadas, o quizá lamentos, danzaron en el aire alrededor de ellos. En medio del puro pavor, los pétalos se abrieron más y la pareja sintió en la superficie de la piel un cosquilleo que pronto se tornó punzante. Como pequeñas mordeduras simultáneas, las rosas se alimentaban de su miedo, absorbiendo la última chispa de esperanza que pudiera haber. La fuente bramaba, recibiendo una mezcla abominable de fluidos y esencias que se fusionaban con el agua roja. Pocos días después, el portón se halló abierto al amanecer, chirriando como si llevase décadas en desuso. No había rastros de la pareja. El cuidador seguía ahí, inmutable, con las manos manchadas de barro y algo más oscuro. Sus ojos contemplaban la hilera de rosas con cierto suspiro de complicidad. Las flores parecían haberse multiplicado, o tal vez se esparcían de manera inquietante por el suelo. Pero sus pétalos, cada vez más brillantes, eran testigos mudos de lo que había acaecido. Si uno se detenía a observarlas con cuidado, notaría en su interior un tono carmesí de apariencia líquida que recorría las venas de la planta, como el estremecedor vestigio de la última víctima que se había atrevido a perturbar su morada. A pesar de todo, nuevos curiosos acuden a este jardín fatídico, seducidos por la fama de las rosas más bellas de la ciudad. Guiados por el morbo o la incredulidad, entran sin darse cuenta de que el verdadero horror se despliega cuando los tallos serpentean a su alrededor y la historia se repite una y otra vez. Algunos logran huir sin voltear la vista, con el cuerpo cubierto de rasguños, y juran no volver nunca más. Pero la mayoría termina envuelta entre las espinas, sirviendo de abono a las raíces hambrientas. El secreto del jardín de rosas de Boris Karloff prospera y crece sin descanso, regándose con el sufrimiento de cada visitante que se atreve a profanar su silencio. No hay salvación en ese lugar. Quien ose entrar, quedará marcado por el aroma punzante y la sensación de un aliento helado recorriendo su cuello en la penumbra. Y para aquellos insensatos que deseen ver con sus propios ojos la verdad que guardan estas rosas, solo les espera una despedida envuelta en pétalos carmesí y la inexorable certeza de que nada termina bien en un jardín concebido para complacer a la noche y a los terrores que habitan en ella. Aquí, la belleza es tan solo una máscara delicada que, tarde o temprano, se tiñe de la sangre que las rosas ansían.
Antes de darse cuenta, la fragancia dulce se torna en un presagio lúgubre y el recuerdo de quienes pasaron por sus veredas no alcanza a trascender más allá de algún susurro extraviado en la oscuridad. Todo es devorado en el jardín de rosas de Boris Karloff, belleza y terror fluyen en su savia retorcida, mientras el cuidador, un testigo impasible de pesadillas, alimenta la sed insaciable de las flores que jamás dejarán de brotar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.